Y quiero iniciar diciéndoles que a mediados del siglo XX, los bibliotecólogos nos convertimos en usufructuarios del término información. ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues antes no teníamos problema propiamente, veníamos de la tradición bibliográfica, veníamos de los objetos culturales por excelencia con los que veníamos trabajando, que eran los libros, las revistas, etcétera. Y posteriormente se da una innovación intelectual con la aparición de la documentación. Pero bueno, pues hasta ahí muy bien. Las comunidades y tradiciones académicas de bibliotecólogos y documentalistas compartían cierto lenguaje, otro no lo compartían tanto. Ciertas perspectivas de cómo enfocar los problemas quizás no eran muy coincidentes, pero había, digamos, una sana convivencia. El problema, y yo digo que la crisis explota cuando hay dos hechos que a mi juicio son fundamentales. Primero, en términos intelectuales, la aparición de la teoría de la información de Shannon, que transforma, bueno, no solamente la concepción del mundo bibliotecológico, sino de prácticamente todas las disciplinas. Y hay otro hecho fundamental que ese sí afecta a los bibliotecólogos, y es que en Estados Unidos, hacia finales, o más bien a principios de los 60, se decide formalmente sustituir sustituir la ciencia de la documentación o la documentación por la ciencia de la información. Entonces, estos dos hechos que en lo fundamental van a venir a afectar nuestra historia intelectual, va todavía a cobrar mayor complejidad por otras razones. Primero, porque este concepto cobra tal naturaleza que es adoptado en diferentes disciplinas como un préstamo intrateórico, que de modo normal, así como el concepto sistema se convirtió en un concepto de carácter intrateórico imprescindible en muchas disciplinas, lo mismo pasó con el concepto información. Y esto le fue agregando complejidad e hizo que este concepto, en lugar de simplificarse, se volviera más bien polisémico. Y esta polisemia se fue enriqueciendo porque diversas teorías hicieron de este concepto uno de sus pilares fundamentales, a partir del cual desarrollaban sus modelos explicativos. Por ejemplo, en la teoría sociológica, Luhmann, el concepto de información, pues es impensable sin tal concepto, ¿no? Y tal concepto además asociado al término o la definición de la información como la diferencia en la diferencia, un asunto que, bueno, vale mucho la pena revisar. O en el caso de algunas otras teorías cuyos representantes pueden ser Bateson, Brunner o Bogdan, que su corte es más bien de carácter cognoscitivo, hasta teorías de carácter filosófico que lo que buscan son estudiar modelos de la mente. Y entonces el concepto de información en todos ellos, hasta las ciencias de la comunicación, adquiere una complejidad, de lo cual, lejos de bajarle a las dimensiones, las incrementa, y las cosas no paran ahí, porque además agrega la UNESCO perspectivas nuevas cuyas teorías son más bien de corte prescriptivo, normativo, como puede ser esta idea de la sociedad de la información, o la más reciente, que son las sociedades del conocimiento. Cuando digo teorías prescriptivas, a lo que me refiero son a modelos de entender la sociedad y hacia los cuales suponemos que debemos avanzar porque tenemos beneficios, ¿no? En el caso de las sociedades del conocimiento, suponemos que tenemos beneficios al compartir el conocimiento, y esto nos va a dar mejores posibilidades de desarrollo humano, de justicia, etcétera. Es a lo que se denomina teorías de carácter social prescriptivo, en esa naturaleza. Bueno, entonces lo primero que quiero destacar con esta primera introducción es este carácter complejo y polisémico que tiene la palabra, o el término, más que la palabra, el término información. Pero derivado de ello, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una recomendación básica, y es no perder de vista el contexto epistémico desde el cual se está haciendo uso del término. Pues aunque el significante o la palabra es la misma, el uso que se hace de ella
de una teoría a otra presenta variaciones absolutamente radicales, ¿no? Entonces, no es lo mismo información en el campo informático que, por ejemplo, en la teoría del Luhmann o en una teoría de orden cognoscitivo. Entonces, bueno, pues sí, el término es información, pero su significado es absolutamente distinto. Entonces, bueno, un poco he tocado estas variaciones en un artículo que recién se publicó en la revista de investigación bibliotecológica número 62, por lo cual no voy a profundizar en ello, simplemente doy esto como un antecedente. Por supuesto, les agradeceré su lectura y sus comentarios al respecto, ¿no? Nunca está de más que haya lectores amables que lo sigan a uno. Bueno, entonces, del contexto disciplinario desde el cual yo quiero hablar y desde el cual yo quiero comentar con ustedes, es obviamente el contexto disciplinario de la bibliotecología. Y al respecto quiero comenzar por establecer cuál es para mí la pregunta fundante de la disciplina, o bien, como acostumbra decirse, cuál es la razón de ser de nuestra disciplina. Y esa pregunta me parece fundamental, porque con base en dicha pregunta pues pasaré a tratar el tema que hoy nos convoca. Voy a partir del siguiente ejemplo. Así como la biología o la lingüística se han planteado sus preguntas esenciales, pues la bibliotecología no puede ser la excepción, ¿no? Veamos un caso. Para el caso de la biología, por ejemplo, la pregunta fundante es: ¿qué es y cómo funciona la vida? El concepto de vida es el concepto central en la biología. Veamos otro caso, el caso de la lingüística. La lingüística, la pregunta fundamental o la interrogante fundamental que se plantea es: ¿qué es y cómo funciona el lenguaje? Entonces, el conjunto de teorías, de marcos de referencia, etcétera, están centrados en dicho término, ¿no? Por nuestra parte, propongo que para el caso de la bibliotecología se establezca la siguiente pregunta, y es: ¿qué es y cómo funciona la información socialmente valiosa? Repito, ¿qué es y cómo funciona la información socialmente valiosa? Bueno, en principio no están obligados a adoptar este punto de partida y darlo por bueno. Simplemente concédanme, solo para efectos retóricos y de poder avanzar en esta discusión, primero, que me creen, y segundo, que puede tener sentido esta pregunta, ¿no? Y puede tener, y para mí, y desearía que tuviera sentido por lo que a continuación quiero comentarles. Así que, pues tranquilos, no tendrán que soportar en esta explicación cómo es que se produjo la génesis de esta pregunta o cómo la llegué a establecer. Simplemente llegué a ella y pues vamos a darla por buena y vamos a partir de ella, ¿no? Y vamos a aprovecharnos pues de este caso, que creo que tiene algunas consecuencias teóricas importantes. Entonces, las preguntas fundamentales, como se habrán dado cuenta, conjugan dos condiciones que hacen posible la marcha epistémica, o si prefieren, los procesos de conocimiento. Es decir, nos da un gran pretexto para poner a trabajarnos en una empresa intelectual, ¿no? A través de la pregunta me refiero primero, en los términos en que fue planteada, a la solicitud de una definición cuasi definitiva de la entidad teórica esencial. Es decir, porque empezamos por decir ¿qué es?, ¿no? En la pregunta ¿qué es?, en el caso de la biología o que habíamos visto de la lingüística o de la bibliotecología, nos preocupa el concepto central, que en algún caso es, bueno, ¿qué es la vida?, ¿qué es el lenguaje?, en mi caso, ¿qué es la información socialmente valiosa?, ¿no? Y por supuesto esto acontece cuando, como hemos hecho con la pregunta ¿qué es?, y luego veremos cómo funciona, ¿no? Entonces, la segunda parte de la pregunta, cuando decimos ¿cómo funciona?, en realidad lo que estamos haciendo es la exigencia de un modelo explicativo que nos diga cómo opera intelectualmente, ¿no? Entonces, por eso introducimos la pregunta ¿cómo funciona? Entonces, tenemos los dos componentes. Por un lado, la exigencia de decir, bueno, ¿cuál es la entidad fundamental? Y la segunda, teóricamente, ¿cómo podemos explicar que esto es operable y sobre todo que es fructífero, ¿no?, en términos de lo que nos interesa estudiar? Hagamos un pequeño ejercicio. Cuando se determinó que la denominación disciplinaria de la biblioteconomía, quiero reformular esto. Cuando determinamos que la denominación de la disciplina era la biblioteconomía,
Entonces podríamos decir que nuestra pregunta fundante era más o menos del siguiente tipo, y es, ¿qué es y cómo funciona la biblioteca? Si ustedes se dan cuenta, buena parte de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX estuvo orientada prácticamente a desarrollar las teorías que nos decían, bueno, las buenas prácticas, el conjunto de elementos que hacían eficiente una biblioteca, la biblioteca pública, etcétera. Pero prácticamente todo estaba dedicado a darnos respuestas sobre el mejor funcionamiento de estas entidades sociales. Entonces la pregunta pues era esa, ¿no? ¿Qué es y cómo funciona la biblioteca? Posteriormente, cuando el esquema intelectual de la disciplina se ve transformado por el progreso intelectual, a mi juicio un progreso intelectual que significó la aparición de la documentación, entonces la pregunta cambia. O por lo menos si no cambia, ahora tenía un competidor, el otro modo de pensamiento que antes no se daba. Y la pregunta era, ¿qué es y cómo funciona el documento? Entonces, el elemento central estaba ahí. Ahora, yo observo aquí una cosa que me parece muy interesante. En el caso de la biblioteconomía, aunque la entidad fundamental está dada por la biblioteca, hay un elemento asociado, un conjunto de elementos asociados que son imprescindibles, como es el caso de los libros y las revistas, ¿no? Y algún otro tipo de materiales. Sin embargo, cuando aparece el concepto de documentación, digamos, la teoría centrada está en el documento como tal. Y entonces más bien aparecen como subordinados las otras instituciones, ¿no? Como los centros de documentación, unidades de información, etcétera. Es simplemente una curiosidad teórica que me llamó la atención observar ahí. Bueno, pues hasta aquí más o menos bien. Aunque digo, se daban diferencias de trabajo notables, ¿no? Entre una comunidad y otra comunidad. Habíamos dicho que se desata una crisis disciplinaria que se completa en el momento en que la pregunta se plantea en los siguientes términos, y es, ¿qué es y cómo funciona la información? Entonces, el problema es que cuando hablamos de qué es y cómo funciona la información, se generan un conjunto de controversias intelectuales para nuestra comunidad, porque en muchas ocasiones la respuesta que se va dando desde distintos campos teóricos. Entonces, pues la sociología hace una propuesta. Los que están preocupados por los modelos cognitivos desarrollan también su propuesta. La gente que está en periodismo, en ciencias de comunicación, etcétera, pues también están hablando de información. Entonces, el campo bibliotecológico, que es muy receptivo a este tipo de teorías, y máxime cuando es un concepto que ha venido a transformar el paradigma de trabajo intelectual, empieza a tomar nota de todo ello. Pero me parece que en la medida que empezaban a trabajar con estos conceptos, no había, digamos, un grado de satisfacción intelectual lo suficientemente fuerte como para que nuestras comunidades bibliotecarias o bibliotecológicas terminaran muy felices y contentos, sino que en algún punto trabajar, por ejemplo, con la definición que se daba desde el campo de la teoría de la información o desde el campo de la informática, del concepto de información, pues sentían que pues eso no les servía para mucho, ¿no? O manejar la información en términos de cómo lo venía haciendo el periodismo, se entendía en las ciencias políticas, pues tampoco acababa de ser suficiente para dar cuenta de toda la tradición intelectual con la que veníamos trabajando. Entonces, digamos que trabajar con otros marcos y otras definiciones, lo único que hizo fue darnos cuenta sobre el gran vacío que teníamos, el gran vacío cognitivo que teníamos que llenar y las limitaciones que esto implicaba. Obviamente porque lo que se había dejado de fuera era, ¿y el campo bibliotecológico qué dice que es la información? Es decir, habría que, o yo creo que es necesario tomar una postura al respecto y es necesario tomarlo a partir desde la propia disciplina. ¿Por qué? Porque los préstamos intrateóricos tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Los préstamos intrateóricos nos sirven para solucionar muchas cosas en términos de modelos, pero hay una naturaleza específica de los fenómenos con los cuales tratamos que solamente se pueden resolver desde dentro de la disciplina, no de otra. Entonces, bueno, he ahí el vacío cognitivo y he ahí el problema con lo cual nos veníamos enfrentando, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí estoy siendo claro?
Sí, vamos bien. Bueno, si no, ya tendrán oportunidad de hacerme preguntas y podemos profundizar más. Bueno, el asunto no quedó ahí, sino que se ha provocado una gran confusión, de tal suerte que cuando nuestros bibliotecólogos y profesionales veían, por ejemplo, la fortaleza de otras teorías, pues en el fondo se lamentaban de no mejor haber estudiado informática, o de no mejor haber estudiado ciencias políticas, o de no haber sido lingüísticas, o de no haber estudiado filosofía de la mente, en fin, digamos, verse envueltos en referentes teóricos que le dieran más seguridad intelectual para desarrollar su trabajo. Y bueno, pues esto también llegó a un punto en el que por parte de otras disciplinas, al no reconocer la especificidad de nuestras entidades teóricas, pues era muy simple y muy sencillo simplemente pasar por ellas por encima, al grado que alguien de informática podría decirnos, bueno, ¿cuál es el chiste de la bibliotecología? Nosotros desarrollamos sistemas de información. Ustedes dicen que también trabajan sistemas de información. ¿Cuál es la diferencia, no? Es decir, ¿qué es lo que hace ahí un punto distintivo que lo haga valioso y que además no diga que yo puedo hacer eso? En otras palabras, ¿para qué te necesitamos, no? ¿Cuál es el valor que aportas tú en estas comunidades a partir de tu trabajo? Pero vean cómo sigue siendo un problema de lenguaje. Por eso es tan fundamental siempre estas definiciones y estos campos de referencia, ¿no? Entonces, me parece que cuando se han dado o se ha dejado fuera la especificidad de la disciplina, pues en realidad se pierde mucho respecto a las aportaciones que la bibliotecología, y yo estoy convencido de ello, ha hecho a la sociedad y a la humanidad en su conjunto, ¿no? Es decir, ver a la bibliotecología como parte de los procesos civilizatorios de la humanidad, o ver a la bibliotecología y las entidades e instituciones que la componen en muchas ocasiones como los bastiones que nos quedan contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la injusticia, en fin, creo que podemos dialogarlo de múltiples formas. Pero todo esto es para abonar en términos de cómo la confusión se ha venido dando al grado que digamos, por ejemplo, actualmente muchos bibliotecólogos coinciden en que la información es una entidad fundamental en la disciplina, por supuesto, pero van a decir, además, lo sigue siendo el libro y lo siguen siendo los documentos, etcétera, 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 ¿no? Y me parece curioso observar cómo a mayor enriquecimiento del lenguaje bibliotecológico, producto de la interacción y los préstamos con otras disciplinas, aumentaba también la confusión profesional. ¿Por qué? Porque entonces ustedes podían preguntarle a nuestros chicos de licenciaturas, bueno, ¿y tú con qué trabajas? Y el chico pues les podía decir, bueno, pues yo con libros. Y uno decía, no, espérate, no nada más son libros, es la información. Bueno, sí, pero además de la información son los documentos. Pero entonces, derivado de eso, yo cómo identifico una labor profesional. Y entonces, bueno, pues es que entonces somos profesionales de la información. No te puedes llamar profesional de la información porque nuestra tradición académica habla de bibliotecas y de bibliotecarios. Por lo tanto, tú también tendrías que identificarte como bibliotecólogo o como documentalista, según fuera el caso. Pero esto en términos de una mente que se está formando, lejos de generar una identidad intelectual, pues lo que genera es más bien una dispersión. Y entonces, fíjense lo curioso del asunto, lo que tiene que constituir un motivo de riqueza se convierte en un motivo prácticamente de abandono, porque entonces, en lugar de recurrir a una de estas fuentes, más bien es decir, ¿a cuál me voy? Porque ninguna de estas parece darme cuenta suficiente en términos sociales de la labor que hago. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos ha sido la problemática que hemos venido padeciendo y sufriendo en términos intelectuales, en términos de identidad profesional, con este gran cambio que significó la aparición del concepto de información y sus implicaciones que tuvo en el campo bibliotecológico. Bueno, volvamos al punto de partida. Yo digo que la bibliotecología tiene su razón de ser en la información socialmente valiosa. Esto debería responder en principio a varias inquietudes de nuestros estudiantes y hasta de algunos de nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque hablar de información socialmente valiosa al menos implica reconocer lo siguiente, y es a donde pido su bondad, su comprensión y su capacidad de creencia.
aunque sean un poco escépticos a estas alturas de la vida, sobre todo mis compañeros más grandes, no los jóvenes son muy optimistas. Bueno, primero, que el término información tiene mayor capacidad de inclusión de entidades fenoménicas, como puede ser incluir en este concepto al libro o los documentos. Y de verdad que la aparición del concepto de información significó un progreso intelectual que antes no teníamos. Sí, por ejemplo, antes teníamos el concepto de libro, pero terminaba ahí. Cuando aparece el concepto de documento, hay una mayor capacidad de abstracción del concepto que nos permite no solo incluir en dicho concepto libros, revistas, etcétera. Nos abre un mundo, pero impresionante, ¿no? Después sucede un fenómeno que es la parte interesante de esto, y es que cuando aparece el concepto de información, los creadores de la ciencia de la información, ellos dicen que quieren trabajar con una ciencia que esté libre de apéndices de carácter fenoménico, es decir, que no tenga que estarse identificando con objetos materiales, como puede ser el microfilme, la revista, el libro, el archivo, etcétera, etcétera. Simplemente observan la necesidad de una entidad teórica con mucha mejor capacidad de inclusión de los fenómenos, que finalmente para eso sirven los conceptos, ¿no? Para poder integrar mayores elementos fenoménicos. Entonces, yo creo en este momento que en efecto el concepto de información presenta mejores atributos de abstracción que lo que venían siendo nuestros conceptos anteriores. Bueno, yo estoy convencido de eso, pero esto es parte de la discusión. Bueno, la otra parte que me interesa destacar es que al adoptar este concepto de información socialmente valiosa, implícitamente estamos aceptando que los bibliotecólogos no trabajamos con toda la información que se genera en la sociedad. Esto sería un absurdo, porque además sería totalmente imposible, es inabarcable. Esto es inabarcable. En cambio, lo que sí han hecho los bibliotecólogos desde hace siglos es trabajar con aquella información que posee el atributo de ser valiosa. Ahora, vamos a este concepto de información valiosa. ¿Por qué decimos que es valiosa? Bueno, primero porque no depende precisamente del bibliotecólogo, y de esto se deriva su carácter social, porque para que sea valiosa, este valor de valioso le viene dado por la propia sociedad, por alguno de sus integrantes, por sus comunidades o por sus instituciones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que una comunidad indígena decide hacer la recuperación de todos aquellos elementos culturales con los que se siente identificados. Bueno, pues tenemos que empezar por registrar, ¿no? Tenemos que decir cuáles son, etcétera, 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 etcétera. Y seguramente para determinar eso hay que hacer un consenso. Y eso quedará reflejado en un tipo de documento, donde sea una proclama, donde adopte ciertas características de objeto intelectual. Bueno, una vez que quede establecido como tal, es decir, una vez que una comunidad se pronuncia respecto al valor de algo, ese es el atributo fundamental con el cual es el punto de partida para que los bibliotecólogos trabajen. Vamos a un ejemplo mucho más concreto que puede ser para ustedes. Por ejemplo, en las bibliotecas académicas, pues no es el bibliotecólogo solito el que se inventa qué revistas va a seleccionar, ¿no? Tiene que dialogar con su comunidad y decirle, a ver, señores, ¿ustedes cuáles piensan que son las revistas importantes, el mainstream de nuestra disciplina? Y esas vamos a seleccionar y vamos a trabajar a partir de ellas. Pero vean cómo siempre hay un componente de comunidad que no depende del bibliotecólogo. ¿Por qué? Pues porque siempre está articulado a una comunidad o a una institución. Y esto vale en términos de cultura, en términos de academia y en términos artísticos. O sea, ¿quién determina qué es una obra de arte? Bueno, claro, uno puede inventarse para sí mismo qué es una obra de arte y decir, pues yo soy un excelente pintor. Y bueno, pues eso está muy bien que uno tenga una autoimagen tan positiva, pero lo mismo pasa con mis poemas o pasa con las obras que yo escribo. Bueno, pues si no pasan por ese reconocimiento social, pues el asunto no avanza, es decir, no tiene valor solo si se coincide para mí mismo. Entonces, este sentido de lo social creo que es en lo fundamental y en cualquiera de esas instancias que le van dando este valor social, el que va determinando, primero, que tengamos un conjunto de objetos
que se diferencian de todas las demás informaciones. Entonces, ¿cuál consideramos que es actualmente el problema fundamental de Internet? Bueno, pues sí que hay mucha información, pero que la gran parte de ellas es información basura, ¿no? O si no es información basura, por lo menos hay una gran parte de información que tiene que pasar por procesos de trabajo intelectual que le den un valor. Y solo hasta que tenga ese valor, pero es un valor derivado del trabajo que muchos de ustedes hacen, entonces ya podríamos decir, pues tenemos alguna información valiosa. Si no, el asunto no avanza. Entonces, quiero que trabajemos mucho en este concepto de valor social, porque me parece que es el punto de partida para esto, ¿no? Ahora bien, solo si creemos que ha reunido este atributo de valioso, la información, dijéramos, pasa a la segunda ronda. ¿Cuál sería la segunda ronda? Pues aquella que nos permite describirla y determinar cómo vamos a tener acceso a ella, ¿no? Es decir, lo que decimos el registro. Y decir registro en realidad es decir que la describimos y le fijamos un conjunto de puntos de acceso por varias razones sobre las cuales vamos a hablar ahora. Bueno, hasta aquí llevamos 2 puntos fundamentales. Ahora quiero llamar su atención sobre otra cosa, y es que la simplificación teórica del término información, como lo veníamos dando, adquiere en la práctica una función sustitutiva o de sinónimo, ya que la información como tal deberá identificarse como un objeto cultural, es decir, para efecto de discurso académico decimos, bueno, pues sí, la información que posee la biblioteca, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta, en realidad es un tanto abstracto el asunto. Es un tanto abstracto el asunto. ¿Por qué? Porque nuestras bibliotecas, así sean, o nuestras colecciones, así sean digitales, siempre en realidad se identifican con determinados tipos de objetos culturales, llámese libros, revistas, etcétera, o como productos tecnocientíficos, es decir, libros electrónicos, bases de datos, etcétera, etcétera, o como productos intelectuales, es decir, como conocimiento científico o conocimiento u obras artísticas o de otro tipo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esta distinción entre la información en este sentido abstracto y el modo en que, de modo práctico, esta capacidad de abstracción, en realidad hay un punto en el que tiene que aterrizarse o tiene que encarnarse, aunque no es una palabra que me gusta mucho, con este tipo de objetos, ¿no? Ahora bien, si ya consideramos esto, veremos que será completo el atributo de información socialmente valioso, y aquí voy a dar unas condicionantes, sí y solo sí, si posee dicho valor social, es decir, hay una comunidad que nos dice esto es valioso, ¿no? 2, si se presenta como un objeto identificable. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, al final, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información? La definición más simple es datos más significado. Pero datos más significado, si no están integrados en algún objeto de carácter cultural, y este objeto de carácter cultural no tiene alguna valía, no ha sido sancionado como valioso por parte de alguien, pues simplemente no es interés de los bibliotecólogos, ¿no? Entonces, yo digo que si es valioso, que es capaz de encarnarse en uno de estos objetos de los cuales hemos hablado, y permite su integración a circuitos de información con capacidad de interacción, entonces sucede una cosa que para nosotros es fundamental, y es que se puede transformar o se transforma en algo que denominamos un recurso de información, que para efectos prácticos implica su descripción y acceso. A lo mejor ya me puse un poco denso y lo estoy cansando. Simplemente quiero decir que sí es importante desde el punto de vista bibliotecológico identificar cómo es posible formular un sentido bibliotecológico de la información desde la propia disciplina, marcando estos elementos que lo hacen distintivo. Entonces, respecto a la propuesta anterior, permítanme hacer alguna adición. Primero, no es fructífero intelectualmente en bibliotecología usar el concepto más simple de información, cuya fórmula, ya había dicho, es datos más significado, que es el concepto básico. Pero no porque no sea importante tal definición, en realidad creo que nos clarifica mucho. Su limitación estriba en la pérdida del valor social de la información con la cual los bibliotecólogos han trabajado desde hace siglos.
cuya identidad cultural son los libros, las revistas, las obras de arte, el conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Pero debo precisar la respuesta a la segunda parte de nuestra pregunta fundante. Suponiendo que ya respondimos qué es la información socialmente valiosa, ahora resta abordar cómo funciona. Aquí recurro al concepto de circuito o sistema, el cual, a mi juicio, ofrece más posibilidades teóricas que el concepto de ciclo. El concepto de ciclo, ustedes recuerdan, está muy asociado al concepto de ciclo en términos de una circularidad o bien de vida, ¿no? Aquí nace y aquí muere, y punto. Me parece que eso teóricamente es un poco limitado, por eso me gusta más la idea de sistema o la idea de circuito, por la idea también de circulación que esto implica. En consecuencia, tranquilos, ya me lo acabamos, para que hagamos preguntas. Podemos afirmar que la información socialmente valiosa es identificable con productos o entidades de carácter cultural, intelectual o artístico, o bien tecnocientíficos, y que gracias al trabajo intelectual que implica la descripción y el acceso, es posible transformarlos en recursos de información que por su naturaleza se integran a sistemas o circuitos. Es decir, su naturaleza es de tal forma producida y trabajada que va a ser útil a la sociedad en alguna de sus comunidades. Llámense académicos, llámense artistas, etcétera, etcétera. Pero necesitamos que adquiera estos atributos que le da también la bibliotecología para que entonces ya tenga un sentido social mucho más amplio y podamos dar una definición más precisa, ¿no? A estas consideraciones podemos agregar preguntas nuevas en términos de implicaciones sociales, culturales, económicas, políticas o de otro tipo. Por ejemplo, ¿existe alguna diferencia sustantiva entre sociedades que cuentan con sistemas de información socialmente valiosa articulados a la ciencia, la cultura o la democracia? ¿Qué pasa con aquellas sociedades que sí fortalecen estos sistemas y qué pasa con aquellas sociedades que no hacen nada al respecto? ¿Hay diferencia o no? Es decir, ¿vale la pena o no centrarse en trabajar en ese tipo de cosas? En fin, podemos ponernos creativos, pero en este momento me parece más apropiado escuchar sus opiniones y comentarios. Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, pues es un primer modo de entender esto que creo que no sé, por lo menos no lo veo que se hubiese formulado en nuestro ámbito, razón de más para mí, para que pudiésemos compartir algunas ideas al respecto, ¿no? Así que, si me preguntaran, yo estaría encantado de contestarles. O si hay algún elemento que no quedó lo suficientemente claro, por favor, díganme y volvemos sobre él, ¿no? Sí. Mencionabas al principio de la plática, te referiste a la teoría de Shannon. De Shannon, sí, sobre la información, que fue algo importante para un cambio de concepto. ¿Podrías referirte a ella, aunque sea brevemente? Sí, lo que pasa es que el problema que se trataba de solucionar era cómo podemos generar, cómo podemos introducir orden en sistemas que por su naturaleza tienden a ser absolutamente entrópicos. Esto traducido en términos de máquinas es cómo hacemos para que las máquinas se comuniquen eficientemente, cómo hacemos para depurar este circuito de tal modo que la información que nos interesa transmitir llegue con el menor número de problemas y con la mayor ganancia de contenido que nos interesa transmitir, y está asociado el problema del ruido, etcétera, etcétera. El valor de esta teoría es que este modelo se exportó casi tal cual a todas las demás, a todos los demás ámbitos de conocimiento. Entonces, por eso fue tan relevante y por eso a los bibliotecólogos nos resultó tan atractiva. Y bueno, porque además, como toda teoría científica que tiene una virtud, pues tiene la virtud de la simplicidad y la virtud de explicar ampliamente problemas tan complejos como era el de la comunicación, ¿no? Y poder ofrecer alguna solución. Entonces, creo que por eso fue tan relevante para el campo bibliotecológico, ¿no? Poder acercarse hacia ello. Y si a ello le agregamos el problema que se venía arrastrando sobre el estatus científico de la disciplina,
que la veían todavía muy fenoménica, es decir, muy atada a entidades muy concretas, como era el libro, la revista, etcétera, etcétera, o al documento, aunque tuviera mayor nivel de abstracción, seguía teniendo esta entidad de materialidad. Entonces el concepto de información pues venía a cumplir una función teórica que no habíamos tenido, ¿no? Y por eso es que resultaba tan relevante, al grado tal que en Estados Unidos dicen, pues señores, dejamos la documentación y a partir de ahora hablamos de ciencias de la información. Sí, Héctor. Bueno, primero una acotación y luego una pregunta. Sí. La acotación, señalabas que cuando se convierte este concepto de información en dominante en términos disciplinarios, señalabas que fue mucho, y en el caso de la bibliotecología, fue mucho a partir también del desarrollo de la documentación. Pero también hay que señalar los procesos contextuales, es decir, ¿qué está pasando en ese momento? Después de la Segunda Guerra Mundial se da un amplio desarrollo tecnológico. Desgraciadamente las guerras son impulsoras de la tecnología de forma realmente brutal, ¿no? Y ahí los sistemas de información, de comunicación se van a expandir también impresionantemente. Entonces hay ese contexto. Es decir, las necesidades de información crecen, pero también una tecnología que la va a estar desarrollando por un lado. Y esto no es gratuito porque quienes van a formular esta primera teoría de la información es un matemático y un ingeniero. Sharon y Weaver, entonces, son gente que se mueve en el área técnica y tecnológica. Entonces, haciendo mucho eco de eso, es que van a formular esta teoría. Entonces, un lado para señalar como punto de acotación esto. Y lo segundo, aquí viene la pregunta. Hablas entonces de cómo se tiene que afincar el concepto de información dentro de la bibliotecología. Que eso es muy pertinente porque desgraciadamente nuestros objetos y nuestras prácticas están muy a expensas de otras disciplinas. Importamos conceptos, visiones, teorías, pero no nos damos cuenta cómo al implantarlas, incluso sacamos lo que es propio de la bibliotecología. Entonces implantamos eso y no nos damos cuenta cómo están actuando visiones que si de tipo sociológico, de tipo filosófico, y nada más sobre eso damos respuesta a estos objetos. Entonces mi pregunta va en este sentido: ¿cómo es que podemos formular la información como un paradigma propio de nuestra disciplina en términos teóricos, si consideramos la fragilidad teórica también de la disciplina en ese sentido? ¿Qué tendríamos que hacer para formularla como un paradigma? Porque finalmente decimos, ese es nuestro objeto de conocimiento, la información registrada o, como señalas, socialmente relevante. Pero ¿qué tendríamos que hacer entonces para darle esta carga, esta fundamentación teórica y que haga la función entonces de un paradigma y no de un objeto más dentro de la bibliotecología, porque pareciera perderse con los otros objetos, ¿no? Sí. Primero me parece, y te agradezco mucho, señalar la naturaleza de la procedencia tecnocientífica de la teoría de la información y el tipo de problemas que buscaba resolver en su momento, porque claro, el contexto social en el que surge es un contexto con un impacto tremendo, ¿no? Es decir, lo que sucede después de las guerras siempre son procesos muy, muy duros en todo sentido, ¿no? Bueno, por supuesto, hay una necesidad social que obliga a pensar en estos desarrollos tecnocientíficos y teóricos. Quizás es el punto siempre, la necesidad de tener que producir una capacidad y alcance explicativos y aplicativos, como era el caso, ¿no? de la teoría de la información. Entonces, creo que eso es muy pertinente señalarlo. Y para la otra parte que me comentas, creo que, tendríamos que establecer dos niveles de trabajo intelectual. Y primero, señalar que para efectos de identificación de objeto de estudio es que yo hablaría de información socialmente valiosa, pero con este atributo que le estoy dando, que está sancionado por una sociedad atrás, porque si creo que perdemos este sentido de lo social, vamos a irnos al otro lado, y es simplemente hablar de información como datos y significado, y bueno, pues eso puede tener sentido para alguien, pero hay mucho trabajo ahí detrás y de siglos de trabajo intelectual de la bibliotecología que quedarían fuera. Por eso creo que el sentido de lo social, que amerita una discusión más amplia, tendría que estar presente y tendría que darse. Entonces, segundo, creo que no podríamos ni deberíamos renunciar a la capacidad de abstracción que nos da el concepto de información, porque
como decía, desde los años 60, bueno, pues ya estaba claro que necesitábamos una entidad teórica con mayores posibilidades de articular un mayor número de fenómenos. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que el bibliotecólogo empieza a hacer su interacción social, su intervención social con diferentes elementos, ya con usuarios de carne y hueso, ya con materiales absolutamente identificables, etcétera? Pues que este concepto cobra, no sé si sea la palabra correcta decir cobra, porque si no pareciera como que como hay un sentido mágico, de antes no estaba, pero aquí se hace presente. Simplemente, es decir, es una categoría que nos sirve para identificar un conjunto de objetos de carácter cultural, de carácter tecnocientífico, de carácter artístico, que simplemente, con los cuales no hemos renunciado. Por ejemplo, si tú ves todos los problemas nuevos de catalogación y clasificación en la red, se sigue hablando de obra, se sigue hablando de estos elementos que son fundantes incluso de nuestra cultura occidental. Entonces, volviendo al caso, creo que no podemos renunciar a este carácter abstracto que nos da y el poder que nos da un concepto como esto, pero sí hay que acotarlo al tipo de objetos con los cuales nosotros trabajamos. Y el tipo de objetos con los cuales nosotros trabajamos, que normalmente trabajamos con ellos para articularlos a circuitos de información más amplios, tienen que ver con estos. Por ejemplo, las bases de datos, los libros electrónicos, etcétera, una serie de productos que son prácticamente, que no podrían ser posible explicarlos sin todos los adelantos tecnocientíficos que actualmente se dan, ¿no? Por ejemplo, el concepto del libro electrónico, pues tiene mucho de metafórico, creo que tiene mucho de, digamos, de agradecimiento intelectual respecto al concepto, respecto a la tradición del libro occidental, pero en realidad estamos hablando de una cosa absolutamente nueva, nada que ver, hay un sentido metafórico en eso. Bueno, por todo ello creo que vale la pena discutir cuáles son los elementos que es posible identificar bajo este concepto de información a partir de las interacciones reales y efectivas con las cuales trabajan nuestros bibliotecólogos, porque al final, cuando desarrollan estos circuitos de información, todo el tiempo están haciendo en realidad circuitos de representación, con los cuales, bueno, se recupera, se identifica, etcétera, pero hay un gran trabajo a partir de ello. Entonces, creo que este punto vale mucho la pena seguirlo discutiendo, pero en principio creo que eso podría darnos un buen sentido de orientación y de trabajo para no pensar que el bibliotecólogo trabaja en la inmaterialidad ahora con los nuevos ambientes y que a partir de eso pues es un mundo que se difumina y que resulta inabarcable, porque eso no es cierto. Eso no es cierto, es decir, tú como académico sigues produciendo libros, como académico sigues produciendo artículos de investigación, los artistas siguen haciendo obra material, etcétera. Entonces, en realidad no es algo que por el hecho de que haya un ambiente electrónico difundido se pierda, no es cierto. O sea, el trabajo intelectual sigue siendo el mismo, pero ahora lo que tenemos que ajustar es este lenguaje teórico respecto a estos fenómenos con los cuales nos enfrentamos, ¿no? Perdón, Héctor, pero no sé si con eso en principio alcanzo a responder eso, ¿no? Se nos fue otra pregunta, pero varias preguntas. Ay, perdón, acá tengo una pregunta de Rosende. Dice, de acuerdo a lo expuesto, ¿quiere decir que el objeto de estudio de la bibliotecología ha ido cambiando? Pues sí. Voy a leer de una vez la otra pregunta. Dice, el problema del valor social es sumamente complejo. ¿Cómo, quién, cuándo se determina que la información tiene valor social para que se convierta de interés de la profesión? Bueno, esta parte me parece que ya la habíamos señalado. En realidad, yo digo que en descargo de los bibliotecólogos, no depende de él decir lo que es valioso o lo que no es valioso. Y no, insisto, y no porque no tenga capacidad de hacerlo, yo no estoy menospreciando su capacidad de juicio crítico. Simplemente digo que por la naturaleza de nuestro trabajo está articulado a sociedades y comunidades. Entonces tenemos que recurrir a ellas. Nosotros no nos podemos inventar esas cosas. Y en los casos, porque obviamente ha pasado que el bibliotecólogo se tome el atributo de decir qué es lo que es valioso o lo que no es valioso, pues aquello termina siendo un rotundo fracaso, porque digamos que sus colecciones acaban por convertirse en lo que son su marco de interés personal, pero no representa un ámbito de indagación intelectual que tiene que ser una comunidad, ¿no? o académica o de otro tipo. Y luego, para contestar a la pregunta de si ha cambiado el objeto de estudio, sí, claro que ha cambiado. Claro que ha cambiado. El sentido de trabajo intelectual
de la biblioteconomía era uno, la documentación es otro, y yo creo que actualmente enfrentamos este reto, ¿no? Decir, bueno, y esta tarea que ahora ustedes me acompañan y discutimos y decir, bueno, ¿y cuál es este objeto de intelectual? Bueno, pues yo creo que es ¿no? Que es hablar de la información con este carácter social y que puede identificarse en cierto tipo de objetos culturales, ¿no? Perdón, había otra pregunta por acá. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarlo. Me pareció una exposición muy pues interesante. Gracias. Bueno, efectivamente esto de lo socialmente valioso creo que es algo transversal para todas las disciplinas. Se piensa qué es lo valioso y qué va a dejar cada una de las disciplinas para la sociedad. Desde lo que usted dijo de la biología, por ejemplo, la misma informática, desde la ciencia política, la sociología. ¿Qué de esos elementos va a ser precisamente aprovechables para la sociedad? Desde la biología, por ejemplo, las células, no vamos a ver qué es provechoso para las mismas células, sino estudiando esto, qué es provechoso para la sociedad también, ¿no? Entonces creo que es muy acertado vincular esto de lo socialmente valioso. Mi pregunta estaba un poco vinculada con esta segunda inquietud que leyó de las en línea, porque me parece que esto del atributo valioso socialmente me parece algo subjetivo en cierto sentido. Y usted lo mencionó porque esté sancionado por la sociedad, o sea, de que ese atributo valioso esté sancionado por la sociedad. Yo me quedé pensando en por ejemplo, estos postulados de Galileo Galilei, cuando decía que la Tierra se movía y que bueno, que era redonda, ¿no? Y todas estas cuestiones, y ahí no era sancionado, tanto que lo fueron la Santa Inquisición a decir que eran cuestiones que no eran reales y que no estaba... Bueno, fue sancionado, pero en otro sentido. Bueno, pero totalmente sancionadísimo. Pero entonces, digo, muchas veces realmente las cuestiones que hacen un cambio social ahí radical y que tendría que ver realmente con lo socialmente valioso, no necesariamente tiene que estar sancionado socialmente por un colectivo más amplio. Entonces la pregunta es, ¿qué tan sancionado, qué tan en magnitudes de esto en cuanto al número de una comunidad que sea de interés para que realmente sea tomado en cuenta para la bibliotecología, tomarlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo por esto que le comento, que muchas veces quizá ni siquiera esté tomado en cuenta esas cosas que sean tan valiosas, pero sin embargo no por ello no sean importantes para tomar en consideración para un cambio social realmente importante. Entonces, bueno, yo... Sí, entiendo el planteamiento y espero que así sea. Creo que vale la pena considerar lo siguiente. Siempre hay estos casos frontera que nos quedan dudas respecto a si debimos tomarlo en cuenta o no debimos tomarlo en cuenta. Esto nos pasa mucho en el ámbito de la academia, ¿no? Con los artículos científicos y bueno, y a las revistas les sucede todo el tiempo y ha sucedido que que genios o que premios Nobel, etcétera, habían enviado sus papers y pues las revistas los rechazaban, simplemente consideraban que aquello, en fin. Pero digamos, eso en realidad es la excepción. Eso en realidad es la excepción. Y no porque actualmente, bueno, claro, vivimos sistemas en los que actualmente se busca más bien incrementar las excepciones, es decir, las diferencias por otro tipo de razones. Pero lo que voy es que, si bien tenemos estos casos frontera, la verdad es que prácticamente tenemos una tradición cultural de valores intelectuales, etcétera, a donde no tenemos dudas. Por ejemplo, no tendríamos dudas, creo yo, salvo que haya alguna, o a pesar de alguna posición ideológica encontrada, yo no tendría duda, por ejemplo, de integrar en una colección de literatura mexicana a Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Podría estar o no de acuerdo con su modo de pensar, pero no tendría duda en que es una figura intelectual de renombre y que debe estar ahí, ¿no? Entonces, me parece que los casos fronteras siempre nos dejan con esta inquietud y con este sabor de ojalá no la hayamos regado, ojalá no hayamos dejado fuera cosas verdaderamente importantes. Pero en lo fundamental me parece que existe gran consenso sobre lo que podemos considerar mente valioso. Hay dos procesos paralelos que vale la pena destacar. Primero, y esta es una labor muy importante de la bibliotecología, que cuando hay estos replanteamientos sobre lo que es valioso, hay también una oportunidad de depurar culturalmente lo que sí de verdad con los años o con el tiempo resultó algo que ayudó o transformó la humanidad o que tuvo una contribución importante, de aquello que simplemente fue absolutamente coyuntural y no tuvo mayor repercusión, ¿no? Creo que esta es una labor muy importante que hacen las bibliotecas de depuración
cultural cuando a través del diálogo con las comunidades, etcétera, establecen lo que es digno de una tradición y lo que simplemente porque no hubo mayor repercusión quedó fuera. Ese me parece que es un proceso que se va dando. Y segundo, siempre es importante entonces ir tomando nota de estos elementos nuevos que van apareciendo y que necesariamente tienen que pasar por el juicio crítico de alguna instancia, llámese sociedad, llámese comunidad, etcétera. Sin este juicio crítico, que es lo que le da validez, pues simplemente no pasa la prueba. Pero vamos, la academia se mueve así, el mundo se mueve así, la ciencia se mueve así. Ahí creo que no tenemos otra opción. Pero yo creo que son más bien los casos frontera. No creo que sea la nota predominante de este tipo de trabajo cultural. Por ahí hay otra pregunta. Gracias. Bueno, nos has presentado tu teoría de lo que debe de ser la información desde el punto de vista bibliotecológico. Y yo creo que este tema te llamó la atención porque a lo mejor no está lo suficientemente abordado, porque los bibliotecólogos lo damos como por hecho y sabemos qué es la información, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién más se está preocupando por puntualización de este término? Perdón, cuando te refieres a quién más, no me queda muy claro. ¿Qué otros teóricos están abordando este tema? ¿Dentro del campo bibliotecológico? Sí. Mira, creo más bien advertir convergencias. Creo que vivimos un tiempo privilegiado de interdisciplina en la cual por distintas vías vamos clarificando el sentido del concepto de información en las diferentes disciplinas, y las disciplinas por su naturaleza nos dicen lo que hacen y lo que no hacen. En el caso de nosotros, me parece que este diálogo con las otras disciplinas, porque lo han dicho de muchos modos, es decir, si tú ves la obra de Castells, la Sociedad Red, hombre, son más de 3,000 páginas, yo creo, donde define perfectamente una concepción. Es decir, está dicho con toda suficiencia, ¿no? Los estudios sobre Shannon, etcétera. O sea, digamos, en todos lados está dicho. Creo que la voz que se tiene que escuchar en términos de implicaciones teóricas y desde su propio trabajo es la voz de los bibliotecólogos. Entonces, por eso me parece que es interesante este diálogo interdisciplinario, porque nosotros también podríamos decir a qué nos referimos y a qué no nos referimos, ¿no? Cuando trabajamos este concepto. Entonces yo más bien creo que me cuesta trabajo hablar de algún autor, pero sí podría decir que hay coincidencia en términos disciplinarios de decir qué es la información y cómo este sentido se articula a diferentes trabajos intelectuales, ¿no? Desde los que están preocupados por explicar cómo funciona la mente y cómo a partir de dos fuentes de información tú eres capaz de generar conocimiento, hasta quien se preocupa cómo se van haciendo los incrementos diferenciales de información que se traducen como conocimiento, hasta cosas más complejas como Luma, ¿no? Que te puedo decir, bueno, la información vamos a entenderla como una diferencia y la información vamos a entenderla como la diferencia en la diferencia, pero concepto vital para entender las dinámicas sociales. Entonces, podemos observar estas distintas percepciones y dimensiones teóricas, pero ahí es donde creo que nosotros podemos recuperar gran parte de nuestro diálogo haciendo referencia al tipo de trabajo que nos es distintivo, es decir, a lo que nadie más en la sociedad hace. Y nadie más en la sociedad tiene la capacidad de establecer estos circuitos de comunicación y de información, generando recursos y generando formas de descripción y de acceso que tienen un valor social y potencial por todo el mundo reconocido. Voy a un ejemplo. Imposible disociar de las grandes potencias mundiales, en todo sentido, sus bibliotecas o sus sistemas de información. Simplemente son ámbitos privilegiados, si no es que están en el centro mismo de la empresa o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante abrir más este diálogo, ¿no? Más que en este momento pensar en un teórico me cuesta trabajo. Sí, perdón, tengo... Bueno, muy brevemente,
comentar que me parece muy prudente el hecho de abrir como tema de reflexión el ámbito de la información, porque además del libro, del dominio del libro que ha tenido durante varios siglos, hay otros aportes de información que igualmente han sido testigos de diferentes aspectos de la creación humana, ¿no? Entre los que están los documentos sonoros, audiovisuales, y en el tránsito del mundo analógico al digital, estamos hablando ya de información digital que se suma y que converge con el libro. Hay un dato muy importante en el cual me hiciste pensar durante la exposición, que tiene que ver con la explosión de información. Hay cantidades impresionantes de zettabytes que ya se están produciendo cotidianamente con un crecimiento exponencial, de tal manera que lo que caracteriza a la sociedad contemporánea, se ha dicho en diferentes foros y en diferentes momentos, es precisamente la explosión de la información digital. Por lo tanto, yo sí creo que es la bibliotecología y la documentación, las disciplinas que tendrían que tratar de entender, de estudiar precisamente esto que es la información digital y qué es lo que define Castells como la economía informacional y qué es lo que está marcando la diferencia entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo, porque precisamente hay políticas, hay estrategias ya abocadas a la creación de grandes plataformas digitales en donde digamos que los principales actores son tanto los bibliotecólogos como los documentalistas, los informáticos, pensando en que la información es una parte fundamental de la economía, por supuesto de la sociedad, de la educación, pero pensando en esto es que me parece muy prudente este tema, me parece necesario como un tema de reflexión contemporánea dentro del instituto. Y pues bueno, gracias por compartir esta serie de reflexiones. A ti por lo que nos comentas, y a un lado de ti está Abraham, que también supongo que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, es más una acotación a la compañera que preguntaba qué otros autores abordaban un poco ese tema de concepto de información actualmente. Yo he visto sobre Floridi, que publica en Oxford, en la Universidad de Oxford. Es bastante actual, llega un poco de filosofía, abarca un poco de nuestra área, no es privativo de la bibliotecología y no queda limitado por el aspecto regional como América Latina o en este aspecto de nuestra cercanía quizás social, pero quizás Floridi te puede llegar a interesar. Floridi es de la Universidad de Oxford, él maneja este tipo de conceptos, por si te llega a interesar. Y si baja usted el artículo al que hice mención, creo que le podría ayudar también a darle a otros autores, ¿no? Perdón, tengo acá otras preguntas y ahorita seguimos contigo, Héctor, si me permites. Pregunta, ¿podría ser el objeto de estudio precisamente la relación entre la información y el acceso representado por un sujeto, la conjunción de ambos elementos? Me cuesta trabajo interpretar la pregunta de modo correcto, pero yo creo que cuando hablábamos de los atributos de la información socialmente valiosa, me parece que uno de los sentidos implícitos es esta capacidad de que sea accesible a los sujetos y los sujetos puedan trabajar con ella de algún modo. Simplemente por el hecho de ser recuperable, me permitiría algún tipo de trabajo intelectual. En este sentido, y retomando un poco la problemática que mencionaba Perla, el juicio social puede ser tan crítico que, por ejemplo, podría darnos lugar a observaciones como las siguientes. Si estos recursos de información no contribuyen a hacer más justo el mundo en el que vivimos, de todos modos tampoco nos serviría de gran cosa. A lo mejor nos sirve para otros fines, para otras cosas, pero lo fundamental sería pensar que estos recursos de información
también tienen esta capacidad de mejorar nuestras vidas, de hacerlas más justas, de hacerlas más humanas, y que en términos fundamentales a las personas les dé capacidad de elegir vidas que ellos consideren mejores para sí mismas, ¿no? Entonces hay un concepto de justicia distributiva implícito en esta perspectiva social que yo creo que vale mucho la pena recuperar y en el cual Castells es muy enfático en el tema. Entonces, Patricia, perdón que no acabe de interpretar bien tu pregunta, pero me parece que en un sentido de abstracción como el que me interesa hablar, hay una representación del sujeto, del usuario, etcétera, a partir de comunidades y a partir de diferentes destinatarios desde los cuales son pensados los sistemas de información. Pues, finalmente un sistema de información no tiene sentido si es que no está articulado a un contacto humano en el sentido de creatividad intelectual, ¿no? Luego hay otra pregunta que dice, ¿varía la información también en un tiempo y un lugar geográfico o no? Porque lo que puede ser importante dentro de una cultura no lo puede ser para otra. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que siempre hay este valor relativo de las comunidades sobre lo que consideran valioso. Y aún dentro de estas comunidades decíamos que hay este trabajo de depuración y actualización de aquello que se considera culturalmente valioso. Entonces, pues sí, es así, ¿no? Comparto que es así y que se mueve de ese modo, ¿no? Héctor, perdón. Mi señalamiento o las observaciones que quisiera hacer van más en un sentido de algo que a veces no vemos lo que pasa en lo que yo defino como los campos de conocimiento, en este caso el campo bibliotecológico, y es las configuraciones mentales de los integrantes del campo, tanto en términos interiores y los que trabajan estrictamente dentro del campo como los que reciben la influencia del campo en términos exteriores. ¿A qué va esto? De que sí se cambió de un objeto al otro, de la biblioteca a la información. Y este cambio, en cierto modo, es análogo a los cambios que presentan las sociedades en términos de cuando un tipo de ideas cambia las estructuras mentales de una sociedad. ¿Qué pasa? Es decir, hay cambios económicos, pero las estructuras mentales siguen prevaleciendo. ¿Sí? Cambiamos de un objeto al otro, pero siguen prevaleciendo las estructuras mentales adheridas al anterior objeto, a la biblioteca. De ahí que en términos bastante generales, cuando le preguntan a un integrante del campo, ¿cuál es tu objeto? Las bibliotecas. Y dentro de las bibliotecas, los libros. Y claro, ¿cómo quitar una estructura mental que ha girado sobre un objeto durante siglos, incluso milenios? Desde el origen de las bibliotecas, esos han sido sus objetos. Entonces imaginémonos que prácticamente desde la mitad del siglo pasado se cambia de objeto, que va a ser la información. Y este es un objeto, digamos, en cierto modo, muy complejo porque es abstracto, como lo señalabas. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esas estructuras mentales para que se ajusten a este nuevo objeto y trabajen en función de ese objeto? Creo que, y para eso, y aquí traigo a colación lo que significa el instituto como tal, y lo que debía de ser, a mi consideración, la labor de los investigadores en cada uno de los objetos y prácticas que cada uno está trabajando, y que tú lo acabas de hacer en este momento, que es el proceso de depuración. ¿Qué es este proceso de depuración? Vamos a ver qué es lo característico de nuestros objetos en función de nuestra propia práctica disciplinaria, la bibliotecología. Entonces vamos a quitarle las adherencias que traen de sociología, que traen de informática, en fin, para tratar de definir qué es lo propiamente bibliotecológico de esos objetos. En la medida que hagamos eso y además tengamos presente que nosotros pertenecemos a una generación reciente en términos, si en los 50 del siglo pasado se cambia ese objeto, pues en realidad es relativamente breve el tiempo en relación a los milenios con los que ha trabajado con anteriores objetos de bibliotecología. Entonces la función de un instituto y de los investigadores en esta primera etapa es esta labor de depuración, que considero yo que tú la estuviste haciendo en este trabajo con este objeto, ir depurando. ¿Cuál sería la fase que sigue? Ahora sí, por eso mi pregunta anterior que te hacía decir, la construcción teórica. Pero digamos que la labor de saneamiento es esa. Hay que ir depurando el objeto para definir qué es lo característicamente bibliotecológico de ese objeto y después hacer la construcción teórica. ¿Qué significaría también esto ya en términos disciplinarios? Ajustar, ahora sí, digamos, las características de un campo. Fue biblioteconomía, documentación, que ahora sí sea entonces bibliotecología.
Entonces tenemos una denominación que ya le da un carácter científico, pero la mentalidad sigue trabajando con un objeto anterior. En la medida que se haga este trabajo y que se construyan teóricamente cada uno de los objetos, entonces en esa medida, ahora sí la denominación se irá ajustando a la práctica que en realidad se está haciendo, que es la construcción teórica de los objetos y prácticas propios de esa disciplina. Entonces creo que es muy pertinente, por eso ahorita la exposición que hiciste, porque fue eso, el trabajo de depuración. Creo que lo que vendrá después ya es el trabajo de construcción. Hay un aspecto, bueno, hay varios aspectos dentro de lo que mencionas que vale mucho la pena poder continuar dialogando con ellos, pero lo acoto del siguiente modo. Primero, creo que una deuda que tenemos con la disciplina, quienes nos hemos dedicado a la investigación con ella, es poder hablar y poder escribir la historia del progreso intelectual que se ha dado dentro de la disciplina. Y cuando hablo de este progreso intelectual de la disciplina, es poder identificar aquellos momentos que han sido fundantes y aquellas aportaciones que una vez que se han dado, simplemente ya no hay retorno. Simplemente ya no hay vuelta atrás. O sea, si me dijeran ¿cómo podemos caracterizar un progreso? Yo diría que un progreso en términos de historia intelectual de nuestras disciplinas está marcado por eso, porque una vez que nace simplemente es imposible que haya una vuelta atrás. Entonces, vamos a decirlo en términos culturales, una vez que apareció el concepto de libro, incluso de biblioteconomía, era imposible que se dejara de hablar de esta disciplina. Una vez que nace el concepto de documento y de documentación, imposible dejar de hablar de ella. Una vez que nace el concepto de ciencia de la información, imposible dejar de hablar de ellos. En realidad, tenemos que reconocer su sentido de progreso un poco como lo que manejaba Kuhn, es decir, ¿cuál es el tipo de problemas que vienen a solucionar en su contexto, que además son soluciones fundamentales que cambian el panorama? Digamos, otra cosa es si los paradigmas se aceptan, o sea, es otra historia que podemos discutir aparte, pero aquí lo que me interesa es rescatar este sentido fundamental del progreso de la disciplina, que eso me parece que estamos obligados a hacerlos y a identificarlos, comentarlos y señalarlos. Me parece que por supuesto ahí va este trabajo de depuración, cuando decimos qué es verdaderamente lo que ha significado una transformación de nuestro modo de ver el mundo y que nos ha dado fructíferamente nuevas formas de estudiarlo. Creo que eso es una deuda que tenemos ahí. Y por otro lado, la preocupación que mencionabas acerca de cómo transformar estas concepciones con las cuales nos estamos formando, y perdón por el comercial, es justamente la preocupación que introduje en mi tesis de doctorado y que, bueno, posteriormente fue publicado como libro por parte del CUIP, porque el problema que aborda es eso: cómo transformamos las concepciones de los sujetos que se forman en una disciplina y que muchas veces se forman con concepciones inactuales, acríticas, desarticuladas, etcétera. Y el problema fundamental es que cuando tenemos que interaccionar con la sociedad y con los fenómenos que nos son propios, hay esta carencia de marcos teóricos lo suficientemente sólidos como para que garanticen éxito en las intervenciones sociales que hacemos, ¿no? Entonces creo que es un punto ahí que podemos seguir desarrollando. Bueno, no sé si haya una última pregunta. Y si no es el caso, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me hayan acompañado en esta charla, en este diálogo. Espero tener oportunidad de que sigamos profundizando en ellos y, por supuesto, quiero agradecer a todos los colegas e interesados que nos siguieron a través de los canales del Instituto. Invitarlos a compartir estas reflexiones, cuyo sentido finalmente es de divulgación y de diálogo. No pretendemos otra cosa más que seguir generando interés y pasión por nuestra disciplina. Muchas gracias.